Hola, en este vídeo veremos cómo hacer la instalación de un conector en VMware con una plantilla OVF. Para ello descargaremos un fichero OVA desde la consola. Este conector dará acceso a los usuarios a los recursos publicados a través de Cloud Secure Edge. Para ello, y una vez que hemos accedido a la consola de Cloud Secure Edge, nos dirigimos al menú Network y creamos un nuevo conector. Le damos un nombre y seleccionamos el API Key. En este caso vamos a crear un API Key. Aquí le damos un nombre y una descripción. Lo llamamos VM Connector y VM Connector ESXi. Hacemos clic en guardar y podemos hacer clic en continuar. Vamos a cambiar el nombre, no permite los espacios. Bueno, guardamos. Aquí tenemos las opciones de instalar conectores para Linux, para Windows. Vamos al Virtual Appliance, que es el que necesitamos, y hacemos clic en descargas. Bueno, la descarga está comenzando, son 400 megas, así es que mientras tanto vamos a iniciar sesión en nuestro ESXi. ESXi al que accedemos a través de CSE, así es que me pide la contraseña de mi Identity Provider y aquí estamos. Así le damos tiempo a la descarga que está a punto de finalizar. Bien, ya finalizado, vamos a iniciar sesión y una vez que tengamos la sesión iniciada, pues regresamos ya aquí. Vale. Bien, decíamos, ya tenemos la descarga disponible. Vamos a crear una carpeta. Tenemos que exportar los ficheros que están contenidos en este punto OVA. Con un WinRAR, por ejemplo, se puede hacer bien. Necesitamos los 3 ficheros. Los guardamos en una carpeta para tenerlo controlado. Y vamos ahora sí a crear una nueva máquina virtual en nuestro ESXi. Vamos a seleccionar que usamos un archivo UEF y seleccionamos todos nuestros ficheros, los pinchamos y los arrastramos a la ventana. Hacemos clic en siguiente y vamos a seleccionar, en este caso, la VLAN, que es una zona del firewall, CS Connector. Aquí tenemos que desplegar las opciones avanzadas y utilizar los valores que vamos a ver ahora en la consola de Cloud Secure Edge y los tenemos que pegar aquí. Aquí le damos un nombre, conector, está bien. Y aquí tenemos, en el paso 5 tenemos la URL para el conector, el API Key que tenemos más abajo, seleccionamos, copiamos y pegamos. Y el nombre del conector, que obviamente tiene que coincidir, lo tenemos más abajo. Ahí está, VMware-conector. Pegamos, hacemos clic en siguiente y en finalizar. Bueno, el sistema va a subir la máquina virtual y la va a arrancar. Ahí está subiendo. Y cuando termina de subir la máquina virtual, la arranca, el sistema operativo se instala y arranca automáticamente. Tarda del orden de 4 o 5 minutos. Esto os lo paso a cámara rápida para no estar viendo la pantalla progresando. Pero bueno, es totalmente desatendido. Una vez que lo tengamos vivo, pues veremos que, igual que sucede con los conectores, aquí está la instalación, igual que sucede con los conectores del propio firewall o de Linux, pues nos aparecerá la barrita en verde de CSE. Ahí vemos que he seleccionado Sonic Core en la única opción. Si no hacemos nada, se selecciona automáticamente, así es que, ya digo, desatendido totalmente.
Una vez que arranca el sistema operativo y hace comprobaciones internas, se queda con este prompt y podemos regresar a nuestra página de los conectores y en la parte de abajo vemos efectivamente la línea en verde. Ya podemos guardarlo, vemos que está reportando y a partir de este momento tenemos en este caso 3 conectores y el último ya instalado, VMware Connector, reportando, funcionando y listo para ser utilizado. Es todo lo que tenía que enseñaros hoy, espero que como siempre os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.